Ahora sí, les voy a revelar el libro que vamos a estudiar. Es un libro que nos desafía porque es un libro que no se puede, ¿cómo podríamos decir? No se puede tomarlo de manera superficial, o sea, abordarlo por encimita, sino que nos obliga a tirarnos un piquero y hacer un nado que se llama apnea por debajo. Entonces uno tiene que aguantar la respiración de un extremo hasta llegar al otro. Este libro es un libro que el pastor Víctor llevó a los pastores del ministerio a estudiar. Cuando lo vayamos estudiando versículo a versículo, que Dios nos dé fuerza, revelación, para poder comenzar bien y terminarlo bien. Y se van a dar cuenta que cuando vayamos estudiando, decir, Pastor Víctor lo dijo un domingo, ahora entiendo de dónde lo sacó el Pastor Víctor. Bueno, porque este libro es la carta magna del Evangelio. Este libro habla del Evangelio puro y lo explica detalladamente y nos revela el Evangelio de Jesucristo. Y ustedes saben que nosotros no tenemos otro Evangelio, es este. Y cuando la palabra en Mateo 24:14 dice, y este Evangelio será predicado a todo el mundo, entonces llegará el fin. Es este Evangelio que aquí el apóstol lo entrega a través de esta carta de una manera profunda. Por supuesto que hay veces que cuando uno lo lee, uno parece que fuera un trabalengua, no entiende si es o no es, si saca la sal, le pone la sal, pero claramente por eso mismo es un libro que no se puede abordar de manera perimetral, o sea, por fuera o por encimita o un versículo aislado. Se requiere que realmente tengamos interés de predicar este Evangelio del Reino y entonces llegará al fin. Y este libro que vamos a comenzar a estudiar hoy, día 1, es el libro de Romanos. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Romanos. Es tremendo. Yo, cuando el Señor me pone en mi corazón estudiar esta carta, lo digo que me dio un poquito de temor porque se requiere estudiar, se requiere abrir la Biblia, se requiere ver algunos libros de que hombres de Dios que han estudiado para que podamos ser lo más fidedignos, y aún así uno queda corto. Por eso la palabra de Dios es de estudio continuo. No es que yo me lo leí una vez y listo. No es así. Este libro habla de este Evangelio del Reino que será predicado y luego llegará al fin. Como es una carta, yo voy a leer aquí, la meta es llegar a los primeros 6 versículos. Esa es la meta de hoy. Como es una carta, y una carta dirigida a la iglesia de Romanos, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia no sabemos cómo se constituyó, en qué momento se formó, pero sí sabemos por la palabra que hay una iglesia, hay hijos de Dios, hay creyentes, hay seguidores de Jesucristo en Roma. Eso sí lo sabemos. Entonces, el apóstol Pablo escribe carta a esta iglesia, y como es una iglesia que él quiere conocer, y nos vamos a dar cuenta que él anhela estar con este pueblo, él desea estar con ellos, entonces él se presenta. Lo primero, aquí en el primer versículo, el apóstol Pablo se presenta, y nos vamos a dar cuenta de un detallito. Dice así, verso 1, capítulo 1, verso 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Les quiero confesar de todo mi corazón que solo este verso
me dejó, me volteó, me despertó a las 4:30 de la mañana, no podía dejar de pensar en este verso. Así que mi tarea es poder salir de este verso, contarles de este verso y poder llegar al verso 6. Ahora fíjense bien cuando el apóstol Pablo comienza la carta. Yo, Pablo. Hoy ya no escribimos cartas. Yo por lo menos alcancé a escribir cartas. Cuando yo escribía cartas, estoy hablando hace 20 años atrás, si la carta era para mi hermana, yo decía, querida Tamara. Y cerraba diciendo, atentamente tu hermana Yamili. O atentamente Yamili. Entonces, antiguamente nosotros, ahora escribimos correo. Queremos escribir un correo formal, querido pastor. Comienza a quién va dirigida y cierra con quien le envía. Atentamente, su discípula Yamili. Fíjense que aquí es diferente. Aquí el apóstol, él comienza, dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que vivía el apóstol Pablo, se escribía las cartas primero presentándose y luego a quién va dirigida. Entonces aquí el apóstol Pablo se presenta y dice, yo, le está hablando a la iglesia de Roma. Recuerden que él no conoce esa iglesia, él sabe que hay una iglesia en Roma. Él desea ir a Roma, y si usted lee el libro de Hechos, recuerde que Dios mismo le dice, yo te voy a enviar a Roma. Por lo tanto, en el corazón de Pablo, sabe que tiene que ir a Roma. Y él ya prepara el camino. Dios le dijo que tenía que ir a Roma, eso lo vemos en el libro de Hechos. Y él prepara el camino, sabe de la iglesia de Roma, entonces él comienza a emitir carta y por supuesto, cuando le llegue la carta a esta iglesia, tiene que saber quién es Pablo. Entonces Pablo se presenta, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y esta expresión, siervo de Jesucristo, es lo que a mí me ha ministrado profundamente. Este verso me ha esclarecido el Evangelio de Jesucristo, al cual tengo el deber de predicar, y usted, hermana y hermano, tenemos el deber de predicar, y así como dijo el apóstol Pablo, ¡ay de mí si yo no predico este Evangelio! Siervo, cuando se traduce siervo, en el original, en el griego, es esclavo. Hago un paréntesis como un dato importante. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y hay partes del Antiguo Testamento que está en arameo. Por ejemplo, el libro de Daniel está en arameo, partes. Por ejemplo, el capítulo 7, ¿ya? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero tanto en el Antiguo como el Nuevo, la palabra esclavo la traducen a nuestro español como siervo. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés o Josué decía yo siervo de Yahvé, porque así está escrito, se menciona a Dios como Yahvé, yo siervo de Yahvé, en realidad está diciendo yo esclavo de Yahvé. Aquí, en el griego, cuando dice siervo, el original también es esclavo y dice esclavo de Jesucristo, yo esclavo de Jesucristo, dice Pablo. Y aquí la palabra esclavo es precioso, es tremendo, porque esclavo significa yo no controlo mi vida, yo no me pertenezco, yo soy de Jesucristo. Antiguamente era de Yahvé y ahora es de Jesucristo, pero entendemos que Jesucristo es Dios, y esto es lo que nos va a revelar esta carta. Jesús es Dios. Antes le llamábamos Yahvé, hoy le llamamos Jesucristo. Somos esclavos que yo no me pertenezco. ¿Por qué el apóstol Pablo se presenta como esclavo? Recuerden que usted en su Biblia lo va a leer siervo, pero tanto la palabra que nosotros leemos en el español, siervo,
en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el original en hebreo y en el original en griego, es esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés y Josué, por qué el apóstol Pablo dice esclavo? No me pertenezco, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo soy comprado por precio de sangre. Jesús es el Cordero. Él redimió mis pecados y compró mi vida, me santificó, me lavó. Ya no me pertenezco, por eso el apóstol Pablo dice, juntamente crucificado con Él. Y aquí dice, yo esclavo, yo hago la voluntad de Él, porque soy esclavo, ya no me pertenezco. Y eso es precioso. Esto lo vamos a ver con profundidad más adelante. Después dice, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Nosotros sabemos que apóstol significa enviado. ¿Enviado a qué? A predicar este Evangelio. Recuerden en el libro de Hechos 9:15, cuando cuando se le presenta a Jesús al apóstol Pablo en el desierto camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Cuando él se le presenta, Dios le dice, te voy a hacer un instrumento escogido en el verso 15, Hechos 9:15, para llevar mi nombre a naciones y reyes. Y en Hechos 13:47 le dice, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjense que hasta lo último de la tierra, aquí en Hechos 13:47, que me ministraba mucho y me enseñaba mucho este verso mi esposo, que cuando dice, a fin de que seas para salvación, le dice Jesucristo, aquí el apóstol Pablo en Hechos 13:47 está contando su testimonio ante las autoridades y le dice que Jesucristo en ese encuentro en el desierto le dice, Jesús, te he puesto para luz de los gentiles, para que se le alumbre el Evangelio, ¿cierto? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjense aquí que cuando dice hasta lo último de la tierra, nosotros siempre pensamos un lugar físico, un lugar geográfico físico, pero no, hasta lo último de la tierra representa los gentiles, que donde se encuentran desparramados por todo el mundo. Es precioso comprender las escrituras, cómo nos quiere enseñar la obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que Pablo sabe que hay una iglesia en Roma y él comienza a escribir cartas. Él comienza a preparar el camino para el día cuando él llegue y él se presenta como un esclavo de Jesucristo al cual él ya no se pertenece a sí mismo, que él está sujeto a la voluntad de Dios. Y también le dice, estoy llamado a ser apóstol, soy enviado a hacer luz a los gentiles, apartado para el Evangelio de Dios. Esta es mi tarea de vida. Eso es el verso 1. Vamos al verso 2. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Esto es precioso. ¿Qué es lo que está? Esto es como, miren, no sé si a usted alguna vez, yo creo que sí, ese pancito que sale del horno, ¿ya? Calientito, y cuando usted lo está apurado porque lo quiere comer con mantequilla, o como dicen en Argentina, con manteca, y lo abre caliente, ese olor a pancito recién salido del horno, no, es que aunque usted está satisfecho, eso le abre el apetito para comer ese pancito, ¿cierto? Miren, esto es lo que yo siento cuando leo estos versos. Siento como que parte en el pan caliente y sale ese olor. Ay, Señor Jesús, gracias. Dice en el verso 2, que él ya había prometido, ¿quién? El Señor, al cual es esclavo y llamado, enviado a hacer luz a los gentiles, ser apóstol. Y dice, verso 2, que él ya había prometido, Jesús ya habría prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, con mayúscula escritura. ¿Qué está diciendo acá? Miren lo que dice John Scott, que él tiene un libro, si lo quiere buscar, que es un libro precioso que habla del estudio de Romanos, ¿ya? Él dice así, la escritura es el certificado del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién
¿Quién certifica que Cristo es el Cristo? ¿Quién respalda que Jesús es el Jesucristo, el Señor, el Dios, el profeta que Dios le muestra a Moisés en Deuteronomio 18:18? ¿Quién certifica? La Escritura, el Antiguo Testamento. Dice que Él, el Señor, ya había prometido por medio de su profeta en la Santa Escritura. O sea, Pablo le está diciendo, yo les voy a hablar del Señor Jesucristo, al cual yo soy esclavo y enviado a hacer luz a los gentiles. Yo les voy a hablar, y esto está certificado por las Escrituras, está certificado. Es un certificado, ¿ya? El certificado es quien te respalda. Cuando te piden certificado del alumno regular, el certificado de título, cuando tú postulas un trabajo, cuando tú eres estudiante y quieres hacer, no sé, el curso de manejo, ¿cuál es tu certificado de estudiante? ¿Quién certifica que el que se está presentando es Jesucristo y es Dios? Aquí dice las Santas Escrituras. Precioso, se abre el pan, ay, siento ese olorcito, me apetece. ¿Qué le pido al Señor en oración? Que les dé hambre de la palabra, que vaya y estudie, abra su cuaderno y empiece a tomar un lápiz, a abrir la Biblia y a estudiarlo, que aprenda, escríbalo, leerlo, la memoria, leerlo en voz alta, memoria visual, fotográfica, memoria auditiva, hacer ejercitar el cerebro. Hoy esto ocupe todos los recursos, tenga apetito de la palabra. ¿Qué dice en Efesios 2, del 19 al 20? Dice, aquí está dice, los santos de la familia de Dios están edificados. O sea, usted que es parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, usted que es converso, usted está vivo, porque usted nació, ¿cierto? Entonces dice, los santos de la familia de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque Cristo les reveló el Evangelio que está certificado en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros estamos fundamentados, nosotros que somos la familia de Cristo, fundamentados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Por lo tanto, nuestro fundamento es el Antiguo y el Nuevo. Precioso. Voy a leer otro verso, Juan 5:39, cuando Jesús exhorta a los estudiosos, ¿cierto?, de la palabra, y dice, ustedes estudian las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ustedes estudian y escudriñan, leen y leen las palabras, la Escritura con mayúscula, porque les parece que en ellas tiene la vida eterna. Y le está diciendo el Señor, entonces aquí estoy yo, le dice, y son ellas, dice, las que dan testimonio de mí, están enfrente de lo que están estudiando y no me reconocen. Precioso, ¿cierto? Lo que no comprenda, Dios lo va a provocar para que usted se sienta a estudiar. Ahora, si usted quiere predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones, ¿cierto?, hasta lo último de la tierra, usted no puede saltarse este libro. Usted lo va a tener que leer y escudriñar todas las veces. Si alguien no comprende este libro, va a ser difícil que a usted se le revele completamente el Evangelio. Es precioso. Ahora, es para meterse y dejar que el Señor nos enseñe, y tenemos que tener dominio propio y dejar que el Señor nos ministre. Verso 3. Les escribo acerca de su Hijo. Acuérdense que está escribiendo la carta. ¿A quién? A la iglesia de Roma. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme
a los hombres descendía de David. Verso 4. Pero que conforme al Espíritu de santidad, refiriéndose al Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Y aquí en este verso 3 y este verso 4 habla de la persona de nuestro Salvador y Mesías, de nuestro Rey y Señor, de que Él es una parte hombre y una parte divina. En la parte hombre, porque nació del vientre de María, en el original Miriam, ¿cierto? Esa es la parte hombre. Y esa parte hombre viene de el linaje de David. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía en Isaías, para que se cumpla la profecía de los profetas, que tiene que venir del linaje de David. Y esa es la parte hombre, pero también dice, pero que conforme al Espíritu de santidad, por el poder del Espíritu Santo, dice, conforme al Espíritu de santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. O sea, el Evangelio de Jesucristo, no podemos dejar de lado la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es lo que nos hace a nosotros que, por medio de la promesa, que los que creen en Él, los que morimos en Él, por eso el Evangelio es de largo aliento, es una carrera, porque tenemos que morir en Él. Entonces tenemos la promesa de que resucitaremos con Él. Nosotros resucitaremos con Él y tendremos cuerpos celestiales gloriosos. Entonces aquí nos está mostrando que el Hijo de Dios, que es Dios, una parte es hombre, porque viene del linaje de David, y otra parte divina por el poder del Espíritu Santo que lo resucitó. Glorioso. Verso 5. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos este Evangelio del Reino que habla Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino y entonces vendrá el fin. ¿Por qué tenemos que saber qué el Evangelio? No es que nosotros prediquemos lo que se nos ocurra, ¿cierto? Cualquier cosa. No, nosotros tenemos que predicar este Evangelio del Reino. Es que no tenemos otro, no es algo improvisado, no es algo espontáneo. Si nosotros tenemos claridad del Evangelio, entonces, como dice acá el verso 5, por medio de Jesucristo recibimos el regalo, la gracia del apostolado, de poder predicar nosotros también este Evangelio. Ayer conversaba con una hija del Señor y le decía lo importante de conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio es conocer las Escrituras. Hablábamos un poquito de la voluntad de Dios. Yo le digo, muchas personas que no conocen el Evangelio, porque no conocen las Escrituras, ¿cierto? Piensan que la voluntad de Dios es algo pesado para su vida. Dice, ay, ¿qué tal si la voluntad de Dios es que me pase tal cosa? ¿Y qué tal si la voluntad de Dios es que yo tenga que unirme a tal persona? ¿Y qué tal si no me gusta? Eso es desconocimiento de la palabra. Porque si conocieran la palabra, sabrían que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que cuando Dios da su voluntad, dice, no añade tristeza en ella. Entonces, conocer la palabra a mí me da claridad. Conocer el Evangelio me libra de no tener un Dios inventado en mi mente. Por eso cuando nosotros estudiamos el Evangelio, este Evangelio que tenemos que enseñar no puede ser inventado, no puede ser improvisado, no. Tiene que ser a la luz de la Escritura, porque recuerden que nuestro Señor se hizo carne. Del linaje de David se hizo carne, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Entonces nosotros no podemos inventar otro evangelio que yo creo, que yo siento, que a mí me parece, o algo improvisado, o algo espontáneo. Algunos se agarran cuando el Señor dice, si ustedes son tomados prisioneros, si son capturados, dice, no, cuando tengan en su defensa, cuando son llevados a tribunales, cuando son llevados a juicio, ustedes
no se preocupen de lo que han de decir, porque el Espíritu Santo va a salir de su boca esa defensa. Pero ese es el caso cuando nosotros somos llamados a tribunal, cuando nosotros somos apresados. Ese es el caso que dice el Señor Jesucristo: no se preocupen de lo que han de decir, porque el Espíritu Santo, y dice la razón por qué, para dar testimonio ante esos jueces, ante esos reyes. Pero no es que nosotros prediquemos este evangelio del reino de manera improvisada y espontánea. Usted tiene la responsabilidad de conocer el evangelio de Jesucristo. Y esa es la tarea que nosotros tenemos de vida, de predicar este evangelio, y tenemos que, a la luz de la palabra. ¿Ya? Sigamos. Y dice: por medio de Jesucristo recibimos el regalo del apostolado, o sea, de predicar este evangelio, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Y esto es precioso. Nosotros entregamos este evangelio. Por eso cuando Jesús, antes de ascender al reino, al cielo, y sentarse a la diestra del Padre, Él dice: vayan y hagan discípulos. Hay una formación. Enséñeles a obedecer todas las cosas que le he entregado. ¿Sí? Esto es un proceso, el discipulado. Nosotros no podemos discipular con nuestro corazón. No, nosotros estamos llamados a ser conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos que discipular y formar los corderos y las ovejas del Señor con el corazón de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de este evangelio. Y dice: ¿y qué le enseñamos? A obedecer en fe. Le enseñamos a obedecer en fe. Dice, verso 6, entre esas naciones, le dice Pablo escribiendo, dice: entre esas naciones, refiriéndose a la iglesia de Roma, que él anhela con todo su corazón ir, y está preparando el camino, mandando estas cartas preciosas que nos revelan a nosotros cuál es el evangelio de Jesucristo que tenemos que predicar. Y le dice: entre esas naciones están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Eso, hermano, espero que estos 6 versos de Romanos puedan seguir escudriñándolo en casa. De seguro va a abrir nuestra mente, nos va a limpiar los pensamientos, nos va a limpiar los oídos, nos va a limpiar la boca, nos va a limpiar el corazón. Nos va a esclarecer cada vez más cómo tenemos que enseñar el nombre de Jesús. Si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.